el apóstol José Luis Valtetano. Queremos meditar la palabra, pero también quiero decirte que si tú tienes algo que pueda enriquecer esta palabra, que pues tú seas partícipe de también un comentario, un mensaje, tienes alguna duda, si está en mí poderla resolver, con todo gusto lo hacemos. Si no, pues hay que ver y meditar y hay que ir a preguntar. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo no soy dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. La verdad, el camino de la vida son el Señor Yeshua. Y bueno, sí quiero ser muy puntual en esta hora. Yo le digo Yeshua porque es un nombre, es un nombre pues con el que siempre le habló su mamá, su papá, a nuestro Señor. Y bueno, si tú le dices Jesús, pues digo, no me estorba, no me pasa nada, ¿no? Espero que a ti también no, ¿verdad? Pero regularmente o normalmente un nombre propio, pues es un nombre propio aquí donde quiera que sea, ¿no? Yo me llamo José Luis, tengo mi pasaporte y donde quiera que yo voy a otro país me llamo José Luis. Y me dicen José Luis, ¿no? Bueno, pues en esta hora yo quiero, la iglesia necesita renovarse y en ti está pues la respuesta, ¿verdad? Sí o no. Fíjate que quiero introducir a la palabra que vamos a meditar hoy en esta noche. Vamos a hablar sobre la acción que tuvo Nicodemo. Y bueno, era uno de los fariseos, ¿no? Pero yo te quiero decir algo muy importante, que cuando nosotros hablamos de teología, regularmente todos coincidimos. La teología pues, es el estudio de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tú le hablas de Dios a toda la gente y no hay problema, ¿no? La otra palabra que es también muy común y que no tenemos problema es la religión. Y cuando nosotros hablamos a otra persona de nuestra religión, regularmente la gente dice, no, pues yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón o yo soy otra religión, y hasta ahí no pasa nada, ¿no? Aquí lo más difícil de todo esto de este estudio de la teología es la doctrina. Y la doctrina pues es la enseñanza sistemática del hombre, que debería de ser de Jesús, pero bueno, así se pone. Doctrina es enseñanza sistemática del hombre. Y bueno, aquí sí tenemos todos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque ahorita creo que están ahí por ahí abriendo la puerta y una disculpa si se oyen ruidos ajenos a esto. Bueno, como le estaba diciendo yo, teología no hay problema, religión no hay problema, cada quien se puede religar o ligar con el que quiera. El problema lo tenemos cuando venimos hablando de doctrina, porque la doctrina, que es enseñanza sistemática del hombre, nos impide tener relaciones con un católico por su doctrina, porque ellos creen en Dios, creen en todas las imágenes que se les presenten. No podemos tener esa relación. La doctrina nos separa. Con un testigo de Jehová tampoco, porque su doctrina nos separa. Ellos no le dan honores a la bandera, no respetan al gobierno, y hay otras cosas que nos impiden tener esa buena relación. Y así nos podemos ir con otras religiones, doctrinas de otras religiones. El problema aquí, y se lo digo con todo temor, es que la doctrina también a los cristianos pues nos separa. Y quiero ser muy enfático en esto, ¿no? De que un cristiano dice, todos somos cristianos. No.
Solamente los que han recibido a Cristo, los que le han abierto su corazón, han entregado su vida a Cristo y creen en Él, ellos son cristianos, porque creen en Él, ¿no? Y somos hijos de Dios, pues de alguna manera, ¿no? De alguna manera somos hijos de Dios, aunque en Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Ajá, pues todos podemos creer en Cristo, podemos tener la religión cristiana, pero no todos somos hijos de Dios. Ahí sí estamos un poquito más complicados. Ajá, y te vuelvo a repetir, desgraciadamente la doctrina también separa a la iglesia cristiana. Porque hay unos que usan velo, hay otros que no usan velo, hay otros que usan faldas largas, hay otros que usan pantalones, y los que usan pantalones no se pueden ver con los que usan faldas largas, y los que, pues hay mucha doctrina que nos impide a los cristianos tener esa relación, esa coinonía con ellos. Y eso es lo más triste, ¿no? Porque debería de quitarse todo esto. Pero todo esto es, en general, es por que no hemos encontrado, Dios no nos ha revelado, bueno, más bien sí lo reveló, pero Él se lo revela a quien Dios quiere. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fíjense que muchas veces nosotros, he oído que dicen, volvamos a las sendas antiguas. Y efectivamente es lo que tenemos que hacer, regresar a nuestras raíces. Cuando tú te vuelves cristiano, ya te apartaste de otro lado. Dicen aquí en Romanos capítulo 11 que nosotros somos el olivo silvestre injertado en el olivo verdadero. Entonces nosotros ya somos parte de esa nos nutrimos de esa savia del olivo verdadero. Y por ende tenemos que buscar la cultura, porque parece mentira, pero vamos a llamarle a los pastores, ¿no? Los pastores que son los dirigentes, o apóstol, o maestro, como te llames tú, o por el cargo que tengas tú ahí en la iglesia. Muchos de ellos no saben que nuestro Señor Jesús, o Yeshua, Él es judío, nació judío, vivió judío, y murió por todos nosotros, claro, pero murió siendo judío. Nunca se cambió a otra religión. Y que había, ¿no? En ese tiempo también había, pero nunca se cambió. Él murió, vivió, creció y murió siendo judío. Y era de esos judíos muy, que le puedo yo llamar religiosos, porque sus papás eran muy religiosos. Como lo dije en el programa anterior, él fue circuncidado a los 8 días, presentado a los 40 días, hizo su mayoría de edad, que se llama Bar Mitzvah, a los 12 años, como hasta la fecha hoy lo hacen los judíos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volver a las raíces, aprender. Y entonces, como yo siempre les he dicho, aquí tengo un calendario lunar, que es lo que utilizan el pueblo de Dios, al pueblo que le entregó la Biblia, Dios. Pues aquí podemos ver que el Pesaj, o sea, la Semana Santa, va a caer del domingo 29 al domingo 5. Pero también aquí entra aquí la Pascua, y hoy casi, o más bien es igual, la misma fecha, que creo que por un día, hace más de 2000 años pasó esto nuestro Señor Yeshua. Entonces es necesario volver a nuestras raíces, a las sendas antiguas, y ya después de toda esta introducción, ya podemos nosotros compartir la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir
al Evangelio de Juan, que es el capítulo 3, y vamos a leer una historia que pues ha sido muy leída, ya se la saben, algunos hasta ya se la saben de memoria, pero vamos a leerla a ver qué podemos encontrar ahí de esto que yo les comparto, que nosotros necesitamos volver a nuestras raíces, a las sendas antiguas. La iglesia tiene que ser renovada, como dice la palabra de Dios, que nos renovemos, ¿verdad? Claro, con entendimiento. Así que, pues en esta hora vamos a leer la palabra, y esto está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así en el versículo 1, dice, había un hombre que era de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y empieza diciendo así, dice Juan, está escribiendo Juan y está diciendo, había un hombre, voy a apagar aquí, dice, había un hombre que era de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, era un sacerdote y además era un principal entre los judíos. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y bueno, aquí yo he visto muchas veces que esto que dice aquí, vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que Rabí quiere decir maestro, y después le vuelve a decir, pues maestro, ¿no? Yo siempre he oído a muchos predicadores que dicen, no, es que venía de noche y porque tenía pena, tenía vergüenza de que lo vieran con Jesús, y eso es lo que ellos interpretan, ¿no? Pero lo que yo les quiero comentar hoy es, necesitamos ver la cultura que tiene el pueblo de Israel, y en este caso los judíos, ¿no? Entonces, hasta este momento, ellos, su forma de vivir es, en la mañana van al templo a rezar, en la tarde van al templo a rezar, y en el transcurso del día ellos van a sus actividades, y de repente los que pueden van a comer a sus casas y se regresan a sus actividades. ¿Qué horario tienen? Pues solamente en la noche, para hacer otras actividades. Y entonces Nicodemo fue no porque tuviera miedo, no porque le diera vergüenza, porque así era el tiempo que él tenía para poder hacer lo que le habían mandado. Y además dice, sabemos que has venido de Dios, dice aquí, como maestro. O sea, le dice maestro, doblemente le dice maestro, no dice rabí, que es maestro. Sabemos que has venido de Dios como rabí, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando dice sabemos, quiere decir que hicieron una reunión, el Sanedrín, que se llamaba el Sanedrín, ¿no? Y dijeron, vamos a ver, porque este cuate nos está tocando nuestros intereses. Porque ¿qué ve Dios? Lo único que ve es su corazón. El corazón es lo que siempre ha visto Dios, de todos nosotros. No la forma de vestir, no que tengas velo, que no tengas velo, y tantas cosas que nosotros ponemos piedra de tropiezo. El otro día estábamos hablando, porque ya próximamente en marzo y abril, la primera semana, es la Pascua, Pesach, y como les decía hace rato, se acomoda con la Semana Santa, que la Iglesia Católica siempre la acomoda de esta manera.
siempre que sea domingo de Ramos y sábado de resurrección, o sábado de gloria y domingo de resurrección, siempre la acomodan. Y todos los cristianos siempre van con eso. Hoy, porque gracias a Dios, pues se empata, ¿no? Pero es como cuando tú cumples años. Tú pudiste haber nacido el día lunes, pero dentro de un año tu nacimiento va a caer en martes, o en miércoles, o en jueves, o hasta en domingo, ¿no? Va corriendo. Y cuando celebras tu fiesta, pues el día que es, ¿no? Si es lunes, lunes, si es martes, martes, aunque pues hoy pues hasta, si te van a hacer fiesta, la acomodas para el sábado, ¿no? Para el domingo. Bueno, pero eso ya es cada quien, ¿no? Pero, bueno, entonces, este Nicodemo tuvo una junta con el Sanedrín y estuvieron diciendo, no, pues este cuate, pues no puede ser el Mesías, eso jamás, menos puede ser hijo de Dios. Pero al ver sus acciones, decían, se preocuparon, ¿no? Porque él le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, mi casa es casa de oración, ustedes hicieron nido de víboras. En el Antiguo Testamento, bueno, qué bueno que dije eso. La Biblia es un compendio de libros. Solamente que para hacer la lectura más fácil o la instrucción más fácil, la dividieron en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es el mismo. Esto no fue inspirado por Dios, esto fue inspirado por la gente que dijo, para un mejor manejo vamos a separar Antiguo y Nuevo. Y vamos a ponerle capítulos, vamos a ponerle versículos, para que sea un mejor manejo. Pero esto no es inspirado por Dios. Pero muchas veces, desgraciadamente, aunque no es el tema, pero desgraciadamente esto se hace doctrina, porque muchos pastores enseñan, no, estamos bajo la gracia, y la gracia es el Nuevo Testamento, y no es cierto, es un solo tomo, es una sola historia, desde Génesis, que se llama Bereshit, hasta Apocalipsis o Revelaciones. No hay una parte que se moche, no, todo es una historia que se juntan, que eso es lo más maravilloso, hermoso, y que la gente no entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que más de 40 autores de diferentes épocas o siglos y todos concuerdan entre ellos mismos? Bueno, entonces dice, se hicieron esa junta en Sanedrín, no les convenía que él se declarara como Mesías y por eso osaron a decir así, ¿no? ¿Saben qué? Pues vamos, Nicodemo, ve tú con él y dile que es maestro, que si quiere la chamba de maestro es maestro, nosotros sí le damos de maestro, de rabí, pero ya otra cosa no, así es. Ajá, y vino de noche porque era el tiempo en que ellos, no es de que tuviera pena, vergüenza, miedo o lo que sea, no es cierto. Él vino de noche porque Nicodemo era el tiempo en que podía ir a hacer esos trabajos, porque toda la gente está ocupada, y si quieres investigan. Bueno, vamos, pues yo quiero saludar a toda la gente que se conecta en esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros en Meditando la Palabra, en su programa Tucac TV Internacional. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna sugerencia, un comentario, una duda, aquí la pueden plasmar, estamos para servirles a ustedes. Seguimos en la lectura. Entonces, ya sabemos, ¿no?, que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como Rabí, porque nadie puede hacer estas señales, como diciendo te conviene. O sea, sí sí queremos trabajar contigo, pero si tú te declaras maestro y no hijo de Dios, ni menos Mesías. Entonces Jesús les respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo? No le dijo, no, pues no me conviene, o sí me conviene, o estás, no sé. No le dijo así, sino que él le respondió con otras cosas. Y eso le digo, mira Nicodemo, de cierto, o sea, esto es verdad de verdades. Yo te voy a decir una cosa, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para ver entonces el reino de Dios, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo.
Y entonces agarra a Nicodemo y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso yo creo que ya lo digo con burla, ¿verdad? Pero bueno, le responde Jesús, mira, Nicodemo, yo te voy a decir que de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número 1, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces hay dos cosas. Para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios tienes que nacer, pero del agua y del Espíritu. Aquí dice, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Dice en Romanos, capítulo 14, Romanos, vamos a leerlo, Romanos. Saludamos a mi amigo Ricardo, que siempre nos ayuda aquí, pero ahorita no se encuentra. Para que nos ayude a poner la Biblia, ¿verdad? Dice en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, si tú tienes justicia, paz y gozo, estás dentro del reino de Dios. Si tú no lo practicas, pero creíste en Cristo, nada más dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, naciste de nuevo, pero nada más para ver el reino de Dios. Pero para poder entrar al reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces aquí es donde también, en esta situación, vemos cómo hay pastores que pues que creen que nacer del agua y del Espíritu es bautizar a la gente. Porque pues así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aunque esta palabra, vuelvo a repetir, pues está mal traducida. Que la 60 es la mejor traducida, pero tiene sus errores. Ya los dijimos en el anterior programa. Entonces, ¿qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es nacer del agua? Y nosotros vemos cómo en el capítulo 4, nuestro Señor Yeshua, hay una historia que dice la mujer samaritana. Y en este capítulo 4, Yeshua habla con ella y le dice, dame de agua. Y empieza así el diálogo, ¿no? ¿Cómo tú me vas a dar? ¿Cómo me pides agua a mí? Que no se judía y soy samaritana, no nos podemos llevar. Y al final le dice, yo sí. Dice, si tú me das de esa agua, el que tome de esta agua va a tener sed, pero el que tome de mi agua que yo le voy a dar, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la mujer samaritana dijo, pues yo. Ajá. Pero no se refería al bautismo, porque esas son doctrinas que tenían los judíos en ese tiempo. Todos los intérpretes de la ley, los fariseos, todos hacían eso. Lávate las manos. Hasta hoy lo hacen. La novia se tiene que ir a purificar un día antes de la boda. Practicaba mucho el sumergimiento. Hasta los utensilios los sumergen para que sean limpios, puros. Pero, ¿qué representa el agua? No es que tú te sumergas, no es pastor, apóstol, querubín, como te llames, no es que tú sumergas a la gente. Porque yo te quiero preguntar a ti, ¿cuánta gente que tú has bautizado, que has sumergido en el agua, cuánta gente se ha mantenido? Porque ¿sabes quién los mantiene? La palabra de Dios. Esa es la que los mantiene, la palabra de Dios. Y sin en cambio,
vuelvo a decir las doctrinas, ¿no? Mucha gente no les da lo que se llama la Santa Cena, que yo le digo la Pascua, porque no hay otra. Es un requisito para tomar la Pascua, o lo que la gente tiene en común llamar Santa Cena, que sean bautizados. Y en la Biblia nunca dice eso. Si son bautizados, tienen derecho a tomar la Santa Cena, que ni existe esa, ya lo hablamos, ¿no? Y muchos toman ese requisito de bautizarse para que en realidad sean miembros de una iglesia. Mientras que no se bauticen, no son miembros de una iglesia. Son doctrinas de hombres. Fíjate lo que dice aquí, creo que es en Efesios. En Efesios, dice aquí en el capítulo 4, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de tu vocación. Y luego dice en el 5, un Señor, una fe, un bautismo. No 2 bautismos, no 3 bautismos, ¿no? ¿Y cuál es el bautismo que debe de ser? Ajá. Dice el apóstol Pablo, dice, un Señor, una fe, un bautismo. De hecho, Pablo dijo, a mí no me mandó Dios a bautizar, sino a compartir la palabra. Entonces, estamos ahí, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, una sola sumergida. Juan el Bautista dijo, Él es el verdadero Cordero de Dios. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él. Y si yo te pregunto a ti, ¿quién? Yo siempre le digo hacia la iglesia, ¿no? Ya me conocen, ya conocen lo que yo pienso y creo. Y yo les digo, ¿quién quiere bautizarse? Y ya cuando me dicen yo, a ver, ¿quién quieres que te bautice? ¿Yo o el Espíritu Santo? Todo, pues gana el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, desde que tú reconoces a Cristo en tu corazón, fuiste lleno del Espíritu Santo y Él es el que te hizo reconocer que Jesús es nuestro Señor, o Yeshua. Entonces la mujer samaritana, ella dijo, y ella creyó, y dijo, dame de esa agua. Y le dijo a la mujer samaritana, dame de esa agua. Y en el capítulo 7 del mismo Juan, vamos a leerle el capítulo 7. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, que es mentira. La de los tabernáculos, aquí también es una mala traducción, porque no es la fiesta de los judíos. Aquí lo dice, no, pues sí, pero está mal traducida. Porque ¿qué dice en Levíticos 23? Estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿Estas son las qué? Fiestas solemnes de Jehová. Así que está mal traducido. Más bien, lo tradujeron bien, pero al adrede, para separar la doctrina. Porque acuérdense que esta Biblia fue escrita por 2 monjes en diferentes tiempos, ¿no? Casiodoro de Reina en 1569 y fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Ajá. Estos eran monjes, los 2. Entonces ellos pues le cambiaron algunas cositas, no pueden cambiarle tanto para acoplarla a su doctrina. Ven. Entonces, dice aquí, en el 37 y 38 del capítulo 7 de Juan, en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, claro que sí, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dijo? Agua, ¿no? Hay que hacer del agua y del Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dice, el que cree en mí, pero no como yo creo, no como me han dicho, sino como dice la palabra de Dios, la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Y continúa diciendo, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creían en Él. Entonces, el agua viva es que el Espíritu que mora en ti o que va a morar en ti. Bueno, si tú ya recibiste a Cristo, mora en ti. Esto lo dijo por el Espíritu Santo, que es agua. Ahora, vamos a regresarnos a Juan capítulo 4. Dice, Jesús le dijo, mujer, estaba hablando con la samaritana, ¿verdad? Dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿La salvación viene de quién? De los judíos. Pongan atención, la salvación viene de los judíos. Dice, mas la hora viene, o sea, llega el tiempo, y el tiempo ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amén. Dios, ¿qué es? Espíritu. Y el Espíritu Santo es agua. Dice, ¿qué decía? En el capítulo 7, vamos a leerlo otra vez porque a lo mejor ya se les pasó, o yo no lo dije, yo sí lo dije. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que van a correr ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. O sea, él decía, Juan dice, es que el agua viva es el Espíritu. Y aquí el Espíritu dice, Dios es Espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, pues entonces hay que meditar la palabra y hay que hacerla viva en nosotros, pero sobre todo, líderes, hay que renovarnos. Y vamos a sacarle jugo a la palabra de Dios para beneficio de tus discípulos, de tus hermanos, de tus ovejas, como quieras llamarle, no pasa nada. Amén. Y qué bendición poder estar aquí con ustedes. Y yo, pues en esta hora, pues me despido de ustedes. No sin antes a toda la gente que está oyendo, que de casualidad aprendieron esto o lo van a aprender, yo te quiero invitar, así como dijo la mujer samaritana, así como tuvo ese encuentro Nicodemo, porque quiero decirte que cuando tú tienes un encuentro con el Todopoderoso, tu vida cambia. Te voy a leer el Lucas 23:13. Dice aquí, bueno, pues estos son los principales sacerdotes, ¿no? Que es el Sanedrín, no, el Juan 19:39. Vamos a ver, Juan 19:39, vamos a ver. Con esto ya vamos a terminar y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes que se estacionaron, que vieron y que se van a deleitar en la palabra después. 19:39, dice aquí. Bueno, también dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, o secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea también era un principal. Ahora en el 17:50 vamos a ver lo que pasó con Nicodemo. Dice aquí,
No. Ya me pasé aquí. 19. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí vemos cómo Nicodemo tiene un cambio cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús. Y la verdad que su vida cambió. Volvió a nacer, él vio el reino, él entró al reino. Y yo te quiero decir a ti, antes de irme, como te decía, dice en el capítulo 5 de Mateo, se llaman bienaventuranzas, dice aquí en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú eres un pacificador, vas a ser llamado hijo de Dios. Si no estás dando testimonio de que eres un pacificador, pues nada más eres como cristiano, creyente. Bueno, quiero terminar entonces en esta hora a toda la gente. Yo quiero invitar a que reciban a Cristo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es reconocer que Cristo vino a morir por ti y por mí. Y se va a recrear esta historia en el mes de abril, en la primera semana, que le llaman la Semana Santa. Yo le llamo Pesaj o Pascua. A ti, amigo que me estás viendo en esta hora, si es tu decisión, si es tu deseo cambiar de situación, yo te invito a que hagas una oración que a mí me cambió mi vida y le permití entrar aquí a Dios. Así que repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Te pido perdón porque no he caminado en tus caminos. Y hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y bueno, pues si tú hiciste esta oración, yo te invito a que busques una iglesia cristiana, desde luego, donde el pastor solamente su argumento sea la Biblia, no la Biblia y otros libros, sino esto. Y que te empieces a discipular, que empieces a leer la Biblia, que empieces a todas estas cosas. Yo me despido de ustedes, espero